Bienvenidos a todos a este webinar sobre el reuso del agua en producción. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en un nuevo curso. Les pedimos un poquito de su tiempo en lo que dejamos entrar a los demás participantes y vamos a dar inicio al webinar. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al webinar sobre el reuso del agua en producción. El día de hoy tenemos al ingeniero Israel Peinado, quien es el coordinador ambiental de Mixtolixto de Cementos Progreso. Bienvenido, ingeniero. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros, que nos enseñe un poco de lo mucho que usted ha aplicado en su experiencia. A los participantes les agradecería que pudieran mantener sus micrófonos cerrados y si tienen alguna duda o consulta, ir dejándolo en la cajita del chat para que al final de la presentación el ingeniero pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, sin más, le doy entrada al ingeniero para que pueda iniciar. Muchas gracias, Catherine. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Para nosotros en Progreso, en Mixtolisto, es un honor venir aquí y compartir con ustedes nuestra experiencia, nuestra evolución con el paso del tiempo, en las prácticas que se han ido desarrollando. Para nosotros es un gran orgullo venir y presentar lo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy y los logros que hemos alcanzado. Y como el espacio es para ello, compartir también pues alguna idea y motivarlos también en el desarrollo de las mejores prácticas que podrían desarrollar en cualquier actividad que ustedes desarrollen. Al final el concepto es el mismo, aunque la actividad específica sea diferente. Y para nosotros es bien importante pues compartir. Uno de nuestros principales retos es poder compartir todo el aprendizaje que nosotros hemos ido desarrollando. También es bien importante que todos a cualquier nivel, a nivel empresarial, a nivel comunitario, social y personal, vayamos adquiriendo ese nivel de concientización para poder aplicar desde el nivel más bajo al más alto, desde el nivel más cerrado al nivel más amplio, todas las buenas prácticas que pueden llevar a desarrollarse. El día de hoy voy a compartir el tema de reuso de agua en la producción, las prácticas Mixtolisto para el uso sostenible del agua. Por favor, al final creo que vamos a tener una oportunidad de compartir ahí cualquier duda, cualquier ampliación que ustedes quieran que platiquemos. Por favor, anótenlas ahí para que con gusto podamos desarrollarlas posteriormente. Bueno, entonces, inicio de una vez con el desarrollo del tema. Al principio vamos a desarrollar algunos temas muy generales, solo para entrar en contexto de cuál es el tema del día de hoy y posteriormente pues entramos ya a lo específico del tema. Bueno, si comenzamos pues hablamos del contexto general en el que nos encontramos, pues hablamos de la situación del agua en Guatemala. Muchos de nosotros hemos visto con buenos ojos y con malos ojos todas las actividades que se desarrollan alrededor de este tema. Sabemos que es un tema bien complejo, muy controversial, difícil de manejar, abordar desde muchos tiempos de vista.
pero sabemos que pues, mientras lo tengamos sobre la mesa, mientras platiquemos de ello, pues vamos en buen camino, ¿verdad? Tenemos que mencionar que debido a la lluvia, a la abundancia de recursos de agua que hay en nuestro país, el tema del agua pues no debería ser un problema. Guatemala posee abundancia de agua. Pues por lo mismo debería existir una cantidad necesaria para cubrir la demanda. Sin embargo, no hay un buen manejo de los recursos para brindar y desarrollar manteniendo los requerimientos de suministro de agua de todos. Los recursos se ven agotados principalmente por aumento de la demanda. Sabemos que el desarrollo de el área urbana pues conlleva ese incremento, lo cual se ha desarrollado hasta llegar a una situación crítica. Al día de hoy hay una gran cantidad de personas que se encuentran pues padeciendo de la disponibilidad de este recurso y sabemos que eso es una falencia importante debido a que el recurso agua es un recurso crítico y de vital importancia para la vida humana. Este agotamiento se debe en parte también a una distribución geográfica desigual del recurso, la sobreexplotación y la contaminación, ¿verdad? Sabemos que aunque poseemos muchos cuerpos de agua, muchos de estos cuerpos se encuentran contaminados o se encuentran aprovechados de mala manera, ¿verdad? Es bien importante que el abastecimiento esté en donde se necesita. Muchas veces los recursos de agua no se encuentran ubicados geográficamente cercanos a donde se requieren, ¿verdad? Otro punto importante del tema del agua, aparte de este tema de la disponibilidad, es el tema de la contaminación del recurso. El promedio de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales depende del tipo de país, depende del nivel de desarrollo de las sociedades. Tenemos aquí unos indicadores que, dependiendo del tipo de país, de sus ingresos promedio, es el tratamiento el porcentaje del tratamiento de agua que se recibe. Sabemos que en los países con ingresos altos se puede tener hasta un 70% del tratamiento de aguas residuales, hasta llegar a los países medios bajos o bajos, en los que solo el 8% del agua es tratada. En América Latina tenemos un indicador promedio aproximado de un 20% del agua residual que está siendo tratada. Guatemala en 2004, según indicadores del Ministerio de Ambiente, se trataba solamente el 5% de esas aguas. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, el 30% del agua es la meta de tratamiento, aunque el Acuerdo Gubernativo 236-2006 ya nos establece que un 100% de las aguas debería estar en cumplimiento. Todos sabemos que esto es un reto bien grande a nivel personal, a nivel de comunitario, es un reto mucho más grande aún, que todavía está siendo postergado por diferentes situaciones, pero a nivel corporativo, industrial, estamos ya en ejecución, por ahí en marcha. A nivel mundial, más del 80% de las aguas residuales son vertidas a cuerpos receptores sin ningún tratamiento. De acuerdo a informaciones de las Naciones Unidas, es una gran cantidad de agua la que está siendo vertida directo a las cuencas, a los cuerpos de agua, sin más, ¿verdad? Sin ninguna gestión. En la contaminación de recurso hídrico en Guatemala, sabemos que a nivel nacional el 95% de los cuerpos superficiales de agua están contaminados. Tristemente es así. Muchos cuerpos de agua, muchos lugares turísticos, hermosos lugares turísticos que tenemos a nivel del país, están contaminados. Se encuentran contaminados por diversas razones. El volumen de agua contaminada que se descarga en las cuencas proviene, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente, en su informe informe ambiental del Estado de Guatemala, que el 40% de esas aguas que se vierten a las cuencas provienen del uso ordinario, domiciliar y municipal. Es decir, que a nivel persona están siendo vertidos a esos cuerpos de agua. De acuerdo a ese mismo informe, también el 40% proviene del uso agropecuario, el 13% del uso industrial y un 7% del uso de agroindustrias. Tristemente, esa es la realidad de Guatemala. Sabemos que
Desgraciadamente, esos porcentajes representan un gran reto, ¿verdad? Estamos tratando de mover esos indicadores que están siendo ahorita representativos de la realidad nacional. Nosotros como industria estamos poniendo nuestro granito de arena en ese sentido. Es importante porque es a nivel industrial donde se encuentra la tecnificación, el conocimiento, la experiencia, en donde hemos logrado un mayor avance y por lo menos podemos compartir esa información, compartir esa experiencia para poder replicarlo en otras áreas. Esto nos lleva a un tema muy importante, que esto nos debe llevar a un nivel superior de concientización y empecemos a hablar de un tema más importante, que lo que es la gestión del agua. El tema de gestión recoge muchos temas. La disponibilidad del agua es un problema que ya vemos, según los indicadores que les mostraba antes, que es un problema real. Es un problema complejo, difícil, en que intervienen muchos factores. Entre ellos van más allá, obviamente, de solamente el incremento poblacional. No es solamente el nivel de urbanización o desarrollo el que lleva a estos problemas. También tiene que ver mucho con los patrones de consumo y así como las actividades económicas que se realizan. La gestión recoge todos esos contenidos que están relacionados con la intervención integral del ciclo integral del agua y toma varios temas importantes. Uno es el abastecimiento. ¿Dónde nosotros nos abastecemos de agua? ¿Cómo nosotros podemos disponer de ese vital recurso? También está la parte de saneamiento. Una vez utilizada, el agua debe devolverse en determinadas condiciones para que pueda ser sostenible su utilización. Así también la preservación. Cuando hablamos de preservación, hablamos de esa naturaleza que nos proporciona ese abastecimiento en primer lugar. La preservación significa cuidar lo que tenemos y no solo cuidarlo, sino procurar, ¿verdad? Procurar su sostenimiento en el tiempo. La planificación. La planificación es bien importante porque no solamente nos ha faltado hasta el día de hoy, sino porque nos va a dar realmente el desarrollo a futuro. La planificación conlleva etapas importantes como el diseño de esos desarrollos, ¿sí? La cuantificación, la identificación de esos cuerpos de agua, la planificación de la infraestructura, el desarrollo de esa infraestructura que nos va a mantener el abastecimiento de agua, también la concientización y educación en el tema y sobre todo el costo. Todo esto lleva un tema de costo que no ha sido tratado anteriormente y que nosotros en la industria tenemos obligación de ir adelante y que ya lo estamos haciendo para que se vaya tomando en cuenta este tema. Al final, para llegar a la utilización óptima de los recursos. Eso es todo, ¿verdad? La utilización óptima de los recursos para poder contar con ellos a lo largo del tiempo sosteniblemente. Para el tema de gestión, necesitamos contar también con herramientas. Como para todo se necesita, la adecuada gestión de los recursos hídricos incluye también comprender su dinámica, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo se utiliza, qué cantidad, qué calidad y las relaciones entre la disponibilidad y consumo, además del impacto de las actividades que nosotros desarrollamos sobre el recurso mismo. Este es un proceso vital para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo de una nación, de una empresa, de una comunidad, etc. Estos puntos de comprender dinámica, cantidad, calidad, pues son muy importantes, ¿verdad? Y para eso contamos con diferentes herramientas, como los planes de gestión, también los planes de evaluación y toda la gestión a nivel corporativo, empresarial, estatal que se ha desarrollado. Pero indicadores también como la huella hídrica, que evalúa el uso del agua, pueden ayudar a mejorar la gestión del recurso. De esta forma también pueden obtenerse información cuantitativa y cualitativa para dirigir a todas las organizaciones hacia un uso más sostenible, a un uso equitativo del agua. Sabemos que a nivel internacional existen
pues diversos protocolos o procedimientos para la gestión de estos indicadores y que nosotros debemos pues empezar a conocer y familiarizarnos para poder pues apoyarnos en ellos. ¿Sí? Sabemos que lo que no se mide pues no se puede controlar y pues debemos empezar por ello, ¿verdad? Conociendo la naturaleza de nuestras actividades para poder mejorarlas. Al fin y al cabo llegar a la optimización del uso de los recursos. Bueno, es así rápidamente. Como hablábamos, pues este es solo es un contexto. Sí, para entrar en contexto un poquito más específico, pues, hablamos también acerca de la naturaleza de las actividades de progreso y mixto list, lo cual que nos lleva a hablar acerca del concreto. Lo que hablamos anteriormente solo es la base para llegar a la actividad que nosotros específicamente desarrollamos. Todos conocemos el concreto, caminamos sobre él y vivimos en él. Es uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo. El concreto es simplemente una mezcla de cemento, agua y agregados. Las partículas del agregado fino o arena, que son los materiales de base, se mezclan con los de agregado grueso, que es el piedrín o grava. Y cuando se unen estos materiales, ¿sí? Se mezclan con agua, importante, ¿verdad? Que es para que funcione y reaccione el material, se utiliza agua. Se produce una reacción química de hidratación en la que se enlazan todos los agregados para formar el material sólido de concreto. A nivel industrial se utilizan también aditivos químicos para optimizar las mezclas de concreto y obtener productos de mejores especificaciones. Sabemos pues que obviamente se puede optimizar mucho de esto a nivel industrial debido a la tecnificación. Tecnificación, el desarrollo, la tecnología del concreto ha venido evolucionando mucho desde los últimos años. Incluso los edificios han ido evolucionando, requiriendo mayores especificaciones de concreto. Es muy importante porque esto, el concreto, aunque no es el tema del día de hoy, pues contribuye mucho a la adaptación y a la preparación, pues, a la variabilidad climática, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un producto, un material de construcción sumamente importante. Si hablamos también acerca de las plantas de producción de concreto, pues una planta de concreto premezclado es una operación industrial en donde se almacena la materia prima, se desarrollan los procesos de dosificación, mezcla y se desarrolla un proceso de control de calidad de producto. Aquí también es donde se realiza la distribución de los productos a los sitios de la construcción. ¿Sí? Como les mencionaba anteriormente, la industria de la construcción en sí ha evolucionado a tal grado en que muchos de los edificios actualmente se están certificando en temas ambientales. Eso no es moda, es una necesidad. Es una necesidad para poder nosotros ser sostenibles a nivel social, ¿verdad? Entonces, y para contribuir a ello, nosotros, pues, como socios de la construcción, también nos tecnificamos y a través de las plantas de producción de concreto nosotros brindamos ese servicio de calidad, ese producto de calidad que no solo da un rendimiento y un desempeño apropiado para alcanzar esos niveles de certificación, sino que se realiza con estándares ambientales de mayor nivel, ¿verdad? Como dice el eslogan de Mixto Listo, todos los días hacemos buenas obras, y lo cual es cierto, pero no nos quedamos ahí, sino que nos preocupamos el costo de hacer esas buenas obras. Y el costo ambiental de eso nosotros lo tenemos en mente todo el tiempo para poder mitigar cualquier impacto que se pueda producir y hacerlo de la mejor manera. Cuenta con una variedad de procesos en la planta necesarios para entregar un producto de calidad y en forma ambientalmente segura y responsable. En el esquema que les muestro acá, pues se resume en pasos muy sencillos, pues el funcionamiento de una planta de producción de concreto, ¿verdad? Básicamente es lo que la lógica nos dicta, ¿verdad? Abastecimiento de materias primas, donde tenemos también recepción de agregados, cemento, aditivos químicos, donde se produce un proceso de dosificación. Pero bien importante ahí, ¿verdad? Que forma parte de la planta de producción, donde ustedes pueden ver ahí que también el manejo, por ejemplo, de las aguas de proceso, forman parte de esa industria, forman parte de esa infraestructura que es necesaria para la producción de concreto. No se queda fuera. El día de hoy, el diseño de una planta de concreto toma en consideración eso desde la misma concepción del proyecto.
No es una opción, es más bien un requerimiento obligatorio. También está el manejo de los desechos sólidos, obviamente, que son restos de concreto, que aunque no vamos a profundizar mucho hoy aquí, son bien importantes porque están muy relacionados con el tema también del manejo de las aguas. A nivel nacional, nosotros contamos pues, con plantas de producción en los principales nodos de desarrollo urbano, desarrollo de la población también. En el mapa se puede observar que obviamente a nivel metropolitano, en la ciudad de Guatemala es donde tenemos mayor concentración, donde está el mayor volumen de producción de concreto. Pero también ya nos hemos distribuido a nivel nacional hacia los principales puntos de desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando que en el área de Quetzaltenango, el área de Alta Verapaz, Uchitepeques, Escuintla, Jutiapa y la costa sur, pues tenemos presencia ahí con nuestras plantas. Importante aquí mencionar que todas ellas, pues, están con los estándares que exige la industria. Muy importante también que esto, pues, va para arriba, pues esto va para más, tomando en consideración lo que les mencionaba acerca de los puntos de desarrollo del país. Para que podamos observar y apreciar pues, una planta de producción de concreto, para el que no la conoce, pues, es un equipamiento relativamente sencillo, eso sí, tecnificado, pero para el que no ha podido apreciar una de ellas, pues aquí tengo algunas de las plantas principales a nivel país. Tenemos, por ejemplo, aquí planta Carretera Salvador, planta Jutiapa, Norte, Escuintla, Mazatenango. Planta Norte aquí con 2 plantas de producción en un mismo sitio para atender la demanda del área de la ciudad. Bueno, más importante aún para el tema del día de hoy es cómo usamos el agua dentro de nuestras plantas, para que podamos comprender cuál es el objetivo, cuál es la importancia que tiene este recurso dentro de nuestras plantas. El agua no solo es un recurso imprescindible para la vida, como ya lo sabemos, básicamente todos lo tenemos muy claro. También constituye un soporte físico, o al menos interviene en alguna forma importante, prácticamente en toda la actividad industrial y económica, no importa cualquiera que sea en la que desarrollemos. Pero para una planta de concreto es simplemente imprescindible. Para la operación de una planta de concreto es un recurso crítico, por lo que cuidamos que su uso sea eficiente para que sea sostenible. Como les mencionaba anteriormente, el agua es un componente activo de la mezcla de concreto, forma parte del producto que se entrega al cliente y sin él, pues simplemente no podríamos existir, ¿verdad? Dependiendo de las características de las plantas y la intensidad de la producción que se tenga en determinado momento, más o menos el 40 al 60% del total de agua que se utiliza en una planta de producción se usan en actividades de lavado, limpieza de camiones y recuperación de desechos de concreto para producir agregado reciclado. Es un peso muy grande del agua que se utiliza en el proceso de producción de concreto. Otra parte importante es el agua de dosificación, la cual se entrega como parte constituyente del concreto, ¿verdad? Como les mencionaba, como parte de la materia prima que se entrega en el producto terminado. Hacía énfasis aquí entre los 2 usos principales porque básicamente podríamos decir que estamos 50-50. La mitad se va como materia prima y la otra mitad se utiliza en actividades de lavado. Entre las actividades de lavado se debe pues, mencionar de que el concreto se endurece, todos lo sabemos obviamente, pero para el cuidado de los equipos es vital mantenerlos en un estado de limpieza adecuado para que sean mantenidos correctamente. Un lavado correcto asegura que los camiones se mantengan su capacidad de carga. Eso significa que puedan llevar la carga para las que están diseñados, porque si no fuera así, con una carga reducida, incrementaríamos la cantidad de viajes, por ejemplo, impactando otro tipo de indicadores, como por ejemplo el consumo de combustible o por lo tanto el de emisiones de gases. Entonces también controlamos ese tipo de indicadores a través de indicadores de capacidad de carga
manteniendo la flota a su máximo de rendimiento. Eso nos lo proporciona un correcto mantenimiento en operación a través del lavado de los camiones muy estricto. Bueno, otro tema importante es de que estos valores que les menciono yo aquí, por ejemplo, este de 40 a 60% total de agua que se utiliza para actividades de lavado, pues no es un indicador que nos hayamos sacado a la manga, ¿verdad? Esto ha venido a través del desarrollo y evaluación de las actividades de cada una de nuestras sedes a través de metodologías de cuantificación objetiva. Entre ellos podemos mencionar la metodología de huella hídrica, que hemos implementado en algunas de nuestras sedes y generalizado para todas nuestras operaciones. La metodología de huella hídrica lo que pretende es determinar esos volúmenes de manejo de agua en los que se determina finalmente cuál es el comportamiento de una planta y cómo se comporta y cuál es la dinámica que mencionábamos del recurso dentro de una operación para poder influir en esos puntos críticos. La metodología de huella hídrica en general es bastante sencilla. Se empieza a través de un diagrama de flujo de proceso en el que se establece cuál es el procedimiento de trabajo dentro de una de las actividades que tengamos. En nuestro caso es la generación, la producción de concreto premezclado. Se realizan recorridos en planta para poder conocer y ver esa dinámica. Se identifican los puntos de abastecimiento. Muy importante porque muchas veces el abastecimiento se hace a través de pozos, ¿verdad? Los pozos propios. Entonces, esos pozos a veces no tienen medición. Nosotros nos aseguramos de que exista esa medición para poder tenerlos bajo control. Puntos de almacenamiento. Bien importante también porque es así, de esa manera que nosotros, pues, contamos con reguladores para la disponibilidad de agua. Puntos de consumo, bien importante, identificar todo lo que consume agua y todos los puntos donde se pueda generar una utilización. También los puntos de reciclaje, donde se reutilice agua de proceso. Y puntos de descarga, obviamente siempre existen puntos de descarga. Un tema que no hemos tratado aquí porque pues, para este punto es mínimo, pero está el tema de la generación de aguas residuales ordinarias, que comparado con el volumen de producción de aguas de proceso que tenemos en nuestra empresa es muy bajo. Sin embargo, se le da cumplimiento para llegar a los niveles de desempeño que exige la reglamentación. También está el análisis de las redes de distribución para hacerlo de la forma más óptima y al final la recopilación de información documental de todo lo anterior. A través de todo este trabajo se generan diferentes productos. En primer lugar, la generación del diagnóstico de uso, consumo y un balance hídrico de toda la operación y el diagnóstico de los sistemas de tratamiento y de descarga. A través de eso podemos determinar el costo del consumo, la proyección de costos y también la evaluación de cumplimiento legal, de acuerdo a la reglamentación que aplica a este tema. En resumen, eso nos genera oportunidades de mejora que se presentan en presentaciones de reporte final a la hora de establecer a nivel directivo cuál será el plan a seguir, ¿no? Esta metodología de huella hídrica, que la vemos en campo, aquí por ejemplo, una de nuestras sedes, Planta Norte, lo que establece es visualizar, ¿sí? Aquí lo que vemos de manera visual, pero verla en manera más a detalle, cómo es el comportamiento de una de estas plantas. Desde los puntos de almacenamiento de materias primas, producción, dosificación, calidad, almacenamiento, etcétera, y convertirlo a nivel esquemático, ¿verdad? En un flujograma hídrico. Este flujograma lo que nos permite es visualizar esquemáticamente ese comportamiento y tomar decisiones que sean pertinentes al respecto. A través de estas evaluaciones nosotros hemos llegado a conclusiones que nos han llevado a también, por lo tanto, a tomar medidas de control. Esas medidas de control pueden ser tanto administrativas, ¿verdad? Como concientización, educación, ¿sí? O controles, o también medidas de infraestructura,
como lo es sistemas de tratamiento, de aprovechamiento del agua, captura y recirculación. Todo eso lo hemos planteado nosotros como nuestros objetivos de mejores prácticas para el uso del agua. Nosotros nos hemos planteado aquí algunos objetivos generales, ¿verdad? De ellos se derivan los planes que nosotros hemos implementado. En primer lugar, reducir el consumo de agua en las actividades de lavado, limpieza y administración. ¿Sí? A nivel doméstico, por así decirlo, de las plantas. Reducir ese consumo de agua. Bien importante porque ahí se trabaja directamente con las personas. ¿No? Es trabajar a través de comportamientos. Y eso es a veces lo más difícil. También se trata de minimizar el agua de dosificación con diseños de mezcla optimizados. Eso ya es tecnificación y diseño. ¿Sí? Nosotros trabajamos con la tecnología, con la mejor tecnología que cumplen los códigos de diseño de concreto premezclado para poder optimizar el recurso de agua en la producción a través, obviamente, de tecnificación de diseño. Como segundo objetivo, también nos planteamos captar, canalizar, retener y dar tratamiento a toda agua de proceso en sistemas cerrados para que no se afecte la estructura del suelo o se contaminen los cuerpos de agua. Es decir, que cada una de nuestras actividades está pensada con el objetivo de que bueno, si es que produce aguas de proceso, que se puedan captar y canalizar a nuestros puntos de manejo. Esto para evitar que funcionando en circuito cerrado no exista ni vertido, por lo tanto no hay pérdidas y no hay contaminación. Como tercer lugar también tenemos reciclar el agua de proceso para el lavado interno de los camiones mezcladores. Como les mencionaba, el lavado de los camiones es de los principales usos del agua que tenemos en las plantas. Por lo tanto, la recirculación del agua y su aprovechamiento continuo es importante. Favorecer también la captación del agua de lluvia y aprovechar la infraestructura de las plantas para su aprovechamiento. Bueno, es bien importante que obviamente ustedes apreciaron en alguna de las fotografías ahí que una planta de producción de concreto utiliza un espacio importante de superficie. ¿Sí? Mucha de esa superficie se encuentra impermeabilizada, lo que produce pues, correntía de lluvia. Pues nosotros nos planteamos como uno de nuestros objetivos por favorecer esa captación y aprovecharla dentro de nuestras infraestructuras de manejo de agua de proceso. También la recuperación de agregados, arena y piedra en los sistemas de lavado para ser reutilizados en la producción de concreto. Aunque no voy a profundizar mucho en ese tema, pero el hecho de lavar un camión o cualquier equipo que esté contaminado con concreto fresco, produce la parte de agua de proceso, que es agua cargada con lechada de cemento, pero también produce materiales sólidos, que básicamente es agregado fino y agregado grueso mezclados dentro del agua. Entonces nosotros procuramos separar esas dos componentes del agua de proceso para poder aprovechar esos agregados nuevamente en la producción. Bueno, si hablamos de las soluciones para la gestión que hemos implementado, vamos a mencionar aquí que la eliminación de las aguas residuales en las operaciones es una gran preocupación. Como les mencionaba, el agua de proceso representa un gran volumen de agua para nosotros y los antiguos procedimientos que se empleaban o que en algún momento se utilizaron de eliminación, o sea, vertido al suelo o drenajes, ya pues, no son aceptables, ¿verdad? Y por lo tanto, las características del agua de tratamiento, darle tratamiento al agua para que alcance un nivel de calidad no es sencillo. La solución alternativa es reciclar las aguas y usarlas como agua de proceso. O puede utilizarse también como materia prima para hacer concreto. Si vemos aquí cómo ha ido evolucionando la gestión de las aguas de proceso a través del tiempo. Se comenzó pues, hace muchos años atrás, ¿verdad? Con el vertido y disposición del agua junto con el ripio de concreto. Se formaban patios de secado donde se acumulaba el ripio. Ahí se vertía el agua de proceso donde se mezclaba con el ripio y por evaporación
se secaba el ripio, se evaporaba el agua y se tiraba en rellenos como material estructural de mejoramiento de suelos. Posteriormente, pues se implementaron fosas de lavado, en donde ya no se eliminaron los vertidos de desechos líquidos y se trataban las aguas solamente por sedimentación, ¿sí? El agua de lavado se vertía en esas fosas de lavado y por sedimentación se les daba la limpieza de los materiales sólidos. Luego, en esas mismas fosas de lavado, aplicamos la recirculación y el aprovechamiento. Eso ya implicaba el reuso del agua para riego de agregados, para mitigar polvo, por ejemplo, o para control de la humedad. Y también en circuito cerrado para lavado de las mismas unidades de transporte. Es a través de la recirculación que ya empezamos a recibir beneficio, obviamente, por la reducción de consumo de agua limpia en las operaciones. Recordemos que si el agua limpia debía extraerse de un pozo, el agotamiento del pozo era de mucha preocupación. Y si el agua debía adquirirse a través del suministro de un proveedor externo, implicaba obviamente un costo fijo, pues, por el manejo por el abastecimiento del agua. Luego de esto, pues, ya entramos con mejoras al proceso productivo propiamente, ¿verdad? Ya en términos de producción más limpia es no irnos al final del proceso, sino que ir desde la generación. Se incorporaron laboratorios y áreas de dosificación al sistema de manejo, ¿verdad? Donde se generaban las principales fuentes de aguas de proceso. Intervenimos para mejorarlos, para optimizarlos y producir una menor cantidad de agua. Y también incorporamos el reciclaje de agregados. Luego de eso, empezamos a sustituir también agua de dosificación. Es decir, que ya no solo utilizamos el agua de proceso como agua de lavado, sino que empezamos a utilizarla como materia prima. Entonces ya empezamos a intervenir en el segundo uso más importante que tiene el agua en nuestra industria, que es la materia prima de concreto. Esto nos abrió una gran ventaja, porque el hecho de que nosotros podíamos reducir el agua de dosificación, el agua de materia prima, implicaba ya reducir un monto que hasta el momento había venido manejándose fijo, ¿sí? Que no se podía, que tenía un límite de optimización y ahora lo estábamos reduciendo aún más con la sustitución del agua limpia a través del agua de proceso. Y por último, pues, que es la etapa pues, en la que nos encontramos ahorita impulsando también, que es la captura de agua de lluvia. Como les había mencionado, los patios que nosotros manejamos son sumamente amplios para la circulación de camiones, para el acopio de agregados. Esos patios tienen la capacidad de capturar una gran cantidad de agua de lluvia. Pues nosotros hasta el momento la hemos mantenido separada de las aguas de proceso para poder reducir el tema del tratamiento. Nosotros identificamos una oportunidad de aprovechar esa escorrentía de lluvia y a través de estudios obviamente hidrológicos que desarrollamos y diseños de infraestructura, logramos ampliar los sistemas de lavado y construcción y realizar la construcción de reservorios de agua de lluvia. Es así que en nuestras plantas principales de aquí en la ciudad contamos ya con reservorios de agua de lluvia en la que nosotros podemos mantener pues altos niveles de almacenamiento. Obviamente eso conlleva una inversión bastante grande, pero esperamos que el retorno a largo plazo eso sea muy importante. Pues en esa etapa nos encontramos actualmente, aunque no se ha generalizado para todas las operaciones, ya vamos en ese proceso y podría llegar a convertirse en una generalidad para la industria del concreto premezclado. Si hablamos ya ahora de las soluciones específicas, quiero mostrarles acá cómo funciona un sistema de manejo de las aguas de proceso. Estos funcionan en circuito cerrado. Se retiene el agua, se sedimentan los sólidos y luego se reutilizan para lavar los camiones. De esa manera se elimina la necesidad de un tratamiento químico por neutralización que implicaría el vertido de estas aguas
si se convirtieran en aguas residuales. Y también para pues, cumplir con vertidos, con parámetros de vertido de la reglamentación. Se reduce el riesgo de contaminación y la sanción por aguas residuales. Esos sistemas de circuito cerrado funcionan a través de lavado de camiones en sistemas de recuperación de agregados, en donde se separa tanto el desecho líquido del desecho sólido y todo es aprovechado. El desecho sólido es convertido en agregado, arena y piedrín, y el desecho líquido pasa al sistema de sedimentación, en donde el agua se separa de la lechada y se aprovecha tanto para lavado como para dosificación de concreto. Estos circuitos cerrados nos permiten a nosotros pues, declarar pues, cero vertido de aguas especiales y reducción en el consumo de materia prima. Mixto Listo ha implementado en todas sus plantas sistemas de recirculación para que el agua de proceso sea captada y aprovechada nuevamente. Gracias a esto y a estos sistemas podemos decir que en promedio el 45% del agua que se utiliza para todas las actividades en nuestras plantas es de origen reciclado, por lo que reducimos el consumo neto de agua prácticamente a la mitad. Imaginen, o sea, al contrario, que si no implementáramos estos sistemas de manejo, estaríamos utilizando el doble del agua que actualmente se consume, lo cual a lo largo no es sostenible. ¿Sí? Sabemos que la escasez de agua es importante. Nosotros nos hemos preparado y adaptado para evitar y prevenir esos riesgos. Si incluimos aquí además el aprovechamiento del agua de la lluvia, como le mencionaba, las amplias vías de circulación, los patios de las plantas favorecen la escorrentía de lluvia. Eso se puede convertir en un problema si no se maneja apropiadamente. Entonces, aprovechamos la infraestructura y construimos reservorios de agua de lluvia. Este reservorio de planta norte, por ejemplo, solo este tanque que se aprecia en esa parte derecha, inferior derecha, representa un almacenamiento de 350 metros cúbicos por día, que puede utilizarse directamente a la producción de concreto. Y al quedar vacío nos sirve de buffer, ¿verdad? Para control de incluso de tormentas o de eventos de lluvia importantes, para prevenir el vertido de agua fuera de nuestras instalaciones. A través de estos indicadores, de estos sistemas de evaluación, hemos llegado pues, a para lavado un 37%, que son los usos más importantes. En la gráfica de en medio, por ejemplo, el agua reutilizada y recirculada en producción se utiliza en dos usos principales. El 37% se utiliza para el lavado de los camiones y un 60% se utiliza para el reciclaje del concreto y recuperación de agregado. Y en la última gráfica, en el lado derecho, podemos observar que del uso total mensual en el agua de producción, el 47% es agua reciclada y el 52% es el agua que se consume, el agua limpia que se consume. Entonces, estos indicadores obviamente varían en el tiempo, pero gracias a estas mediciones nosotros podemos tener control sobre, bien importante también, de que no solo varía respecto al tiempo, sino varía de acuerdo de planta a planta, dependiendo de la infraestructura que se tenga. Pero digamos que en promedio, más que todo, todas se comportan de igual manera. Otro de los indicadores de éxito que tenemos en el uso de los sistemas de lavado, que se pueden seguir incrementando gracias al agua de lluvia, tenemos esta gráfica que nos muestra que desde 2018 se ha utilizado un total de 12.295 metros cúbicos de agua de lluvia para producción de concreto. Son 12.000 metros cúbicos de agua de lluvia que se ha incorporado a la
como materia prima a la producción. Bien importante también que año a año se ha ido incrementando ese indicador, gracias a la incorporación de nuevas plantas y de nuevos procesos. Aunque este año pues, ha sido atípico, normalmente un año de producción se comporta, o esta gráfica representa más que todo el comportamiento del invierno. A picos de lluvia se tiene también picos de aprovechamiento del agua, ¿verdad? Respecto a la recuperación de agregado, que les mencionaba que es un proyecto paralelo a este tema del aprovechamiento del agua, se tiene que en los últimos 6 años que se ha venido utilizando la recuperación de agregado, se han reciclado 42.523 metros cúbicos de agregado. Es agregado que no se ha convertido en desecho de concreto, es agregado que no ha ido a parar a ningún botadero o a un relleno, pero también ha sido materia prima que no se ha tenido que explotar en las canteras, ¿verdad? Entonces, es un indicador también de que las buenas prácticas pueden influir pues, en muchos aspectos, en muchos factores. Bueno, entonces, esto es, bueno, rápidamente, muy rápidamente, realmente lo que se ha venido implementando en las buenas, el manejo de las mejores prácticas del tema de agua de Mixto-List. Y pues también rápidamente, un ejemplo de lo que se puede llegar a obtener de beneficio en estos proyectos, en estas actividades. Y como les decía desde un principio, que se puede replicar casi en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, obviamente adaptándolo a nuestros procesos y adaptándolo a nuestras necesidades. Yo quedo a la orden, les agradezco mucho su tiempo y pues si tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Ok, muchas gracias, ingeniero, por su participación. Les solicitamos a todos que por favor, si tienen alguna duda o consulta, nos la hagan llegar a través del chat para que las podamos trasladar al ingeniero de una forma ordenada. Ok. Aprovechando pues este tiempo en lo que ustedes pueden compartir sus dudas y consultas, pues les recordamos que tenemos algunas otras actividades para los próximos días. La próxima semana tenemos el taller sobre auditorías de productos químicos el próximo jueves y el viernes estaremos con la jornada técnica sobre indicadores de desempeño. Entonces, los invitamos a que puedan acompañarnos en estas nuevas actividades y agradecemos también a la colaboración de los compañeros de Mixto Listo y de Grupo Progreso que siempre pues, nos apoyan en este tipo de actividades. Kevin Aria, perdón, Harold Caico nos consulta qué características tienen los sedimentadores. Los sedimentadores, les voy a mostrar. Los sedimentadores son fosas que contienen agua, básicamente adaptadas a nuestra industria. Todos ellos tienen esta forma, tienen una sección triangular y un ancho estándar debido al tipo de industria que nosotros tenemos. En nuestro caso, el manejo de cargadores frontales para el manejo de materia prima nos permite también limpiar a estos sedimentadores. Entonces, por eso es que ustedes pueden apreciar que tienen un modelo estándar, pero están adaptados básicamente a nuestra industria, debido a que la limpieza de ellos, que se realiza de forma diaria, obviamente para retirar todos los sedimentos, se realiza y con la misma maquinaria que ya tenemos. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver aquí que son sedimentadores que funcionan en forma secuencial, es decir, que cada uno rebalsan al siguiente. Obviamente, el primero de los sedimentadores es el que captura la mayor cantidad de sedimentos sólidos y el último pues, recibe el agua ya tratada, que es recirculada en el mismo circuito. Okay, muchas gracias, ingeniero. Si hubiera alguna duda más, pues les agradeceríamos que nos la trasladen a través del chat. Nuevamente, pues un agradecimiento a
los compañeros de Grupo Progreso y de Mixtolisto que nos acompañan. Realmente nosotros conocemos estos sistemas, son muy, muy funcionales. Realmente todavía los vimos en etapa de construcción hace un año que tuvimos una visita por allá con ustedes y nos alegra conocer que ya pues esto se encuentre funcionando y los impactos que ustedes han logrado obtener. Eduardo Chávez nos pregunta, ¿qué características técnicas o requerimientos mínimos debe de tener el agua para su utilización en los procesos de elaboración del concreto? Ok, sí, para el concreto tiene especificaciones técnicas específicas para su elaboración. Nosotros lo que más que todo descartamos es de que exista, por ejemplo, una elevada concentración de, por ejemplo, de jabón o algún producto químico que se utilice en la limpieza. Esos tratamos de descartarlos fuera de estos sistemas. Pero de ahí el agua que se utiliza para lavado cumple con incluso con los requerimientos para vertido de agua del Acuerdo Gubernativo 236, a excepción del pH. Es agua limpia prácticamente la que termina al final de ese proceso de sedimentación, a excepción del pH, obviamente, porque lleva un poquito de cemento en disolución. Pero al final, ese cemento es de beneficio para la mezcla de concreto. Entonces, es como que estuviéramos utilizando agua potable desde el punto de vista del concreto. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Luis Galindo nos consulta si con estos sistemas se tratan aguas residuales ordinarias de oficinas, baños, etcétera. No, no. Las aguas ordinarias se manejan por separado. Como lo mencioné en algún momento, es mínimo comparado con el volumen de agua que aquí estamos tratando. Sin embargo, para las plantas que así lo requieren, se tienen sistemas de tratamiento específico. El agua actualmente se trata y se vierte al alcantarillado o donde corresponda, con los niveles de cumplimiento que se requiere según el reglamento. En algún momento sí tenemos sistemas de aprovechamiento para riego, pero riego de áreas verdes. No se mezcla el agua del proceso industrial de concreto con el agua con las aguas ordinarias. Ok, perfecto, muchas gracias, ingeniero Peinado. Eh, bueno, si hubiera alguna otra duda, pues todavía vamos a dar unos cuantos segundos para poder tenerla. Y si no, pues, bueno, realmente agradecerle a Israel por el tiempo que nos ha brindado de compartir un poquito sobre lo que hacen en las diferentes plantas de Mixtolisto. La verdad es que es un muy, muy buen ejemplo de cómo poder ser uno ambientalmente consciente de lo que se está realizando, de poder disminuir todos los impactos ambientales que ustedes tienen en algo tan importante como es el uso del agua. Daphne Brown nos dice, se aplaude el trabajo que realizan bajo la responsabilidad ambiental que manejan en la empresa. Al mismo tiempo pregunto si ese conocimiento sobre reciclaje de aguas es conocimiento de todo el personal o solo de quienes manejan el tema, porque este tipo de saberes debería de ser de socialización masiva para concientizar a la sociedad que el recurso hídrico no es infinito y tiene un límite. Excelente iniciativa y actividad educativa. Muchas gracias. Y sí, es cierto, a nivel de colaboradores nuestros es bien importante que cada uno sepa la importancia de esos dispositivos, sobre todo porque muchas personas intervienen en el proceso. Como les mencionaba, a nivel, esta charla del día de hoy esperemos que llegue a todo nivel, desde el nivel personal, de cada uno de nosotros que estamos escuchando, como a nivel corporativo, en que sí es posible lograr ese cambio. Pero incluso el cambio más sencillo es difícil de lograr a nivel personal. Por eso trabajamos mucho a nivel de concientización de nuestros colaboradores para que cada uno sepa la importancia de esos proyectos. Y gracias. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente, Israel. Les agradecemos a Mixtolisto, a Grupo Progreso, a la gente del Departamento de Gestión Ambiental de Cementos Progreso, quienes siempre pues, nos han apoyado en todo este tipo de iniciativas, en
poder dar a conocer también un poquito sobre lo que ustedes hacen en sus distintos procesos de producción y ver de que realmente se puede tener una producción integral en donde no se descuide la parte ambiental, sino que al contrario potencialice todo ese uso de recursos, disminuya los impactos ambientales y que les ayude también a ustedes a ser un poco más sostenibles. Entonces, muchas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Un saludo a todos los que estuvieron conectados desde diferentes países de Latinoamérica, que estuvimos viendo sus saludos por ahí. Les mandamos un gran abrazo y a todos los que se conectan desde acá de Guatemala, pues también muchas gracias por su participación. Pues esperamos que realmente esto sea de mucha ayuda y que ustedes se den cuenta que realmente proyectos buenos en pro del ambiente se pueden realizar. No existe un límite realmente y se aplaude todas estas iniciativas que Grupo Progreso ha ido implementando a través de los años. Entonces, muchas gracias Israel por su tiempo, por su participación, por poder explicarnos tan a detalle todo el sistema que ustedes poseen. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar y pues los esperamos ver en las siguientes actividades que tenemos en las próximas semanas. No sé, Israel, si quiere dar algunas palabras finales únicamente. No, Juan José, gracias. Gracias a cada uno de ustedes, al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, a todos los que participaron. Se les agradece mucho su interés. Y pues quedamos a la orden. Está mi contacto y pueden contar con nosotros para lo que sea necesario. Muy amable. Muchas gracias, Israel. Que tengan todos una muy buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima sesión de las próximas semanas. Muchas gracias y buen día. Gracias.